Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Mar, psicóloga. En esta ocasión quiero presentarles mis reflexiones de lo que he vivido a lo largo de 8 años que llevo medicada por trastorno de ansiedad en un principio, después depresión, para quedar finalmente con trastorno de bipolaridad afectiva tipo 2. Estaba por terminar el mes de noviembre de 2016 cuando iba yo manejando rumbo al trabajo y en eso sentí una desesperación, una necesidad de detenerme y dejar de conducir porque algo muy terrorífico sentía yo y creía yo que iba a suceder. Continué mi trayecto hacia el trabajo y no sucedió más. Con los días y con una fuerte noticia que recibí, los episodios de ansiedad fueron presentándose cada día y cada vez más fuertes, por lo que decidió mi familia en aquel entonces llevarme a consulta con el psiquiatra. Ante el escándalo de muchas personas, puesto que una psicóloga con felicitación por mi excelente examen profesional y por una tesis original, una mujer sumamente independiente, creativa, constantemente en cambio, en renovación e innovación, ¿cómo era posible que ahora estuviera yendo a consulta con el psiquiatra? Tiempo fueron aumentando las dosis a la par de que empecé a tomar mi psicoterapia para encontrar esos puntos que me estaban provocando esas crisis de ansiedad dentro de mis emociones y a la par con el médico psiquiatra para que en conjunto pudieran trabajar y así darme tranquilidad y serenidad hasta encontrar la calma. Conforme iba pasando el tiempo, las crisis ahora ya estaban aunadas a mayor cantidad de depresión, ansiedad, depresión. Llegó un punto en el que ya no pude trabajar, ya me costaba muchísimo trabajo levantarme de la cama, me daba muchísima ansiedad el pensar que iba a salir de casa, hasta que finalmente tuve que renunciar a mi trabajo. En el tiempo, evidentemente, estaba constantemente yendo al médico. Algunas veces que comenzaba a sentir taquicardia, saqué cita con el cardiólogo y estuve de médico en médico, en hospital en hospital, obviamente privado. Y también los estudios eran a nivel privado, las radiografías, los laboratorios clínicos, en fin. Hasta que llegó un punto en el que ya no era posible costear los gastos que estaba generando no nada más la depresión o los cuadros de ansiedad, sino que también se sumaron otras comorbilidades como lo es la cuestión hormonal. Estuve batallando con muchas situaciones hormonales y pues de ahí se empezaron a descubrir ciertas situaciones que yo estaba presentando, que mi cuerpo estaba experimentando, y no nada más eran síntomas de ansiedad, sino que ya eran otras cuestiones. Cada una de las comorbilidades que tengo no son de ahorita o no son de hace unos poquitos años atrás, sino que son el cúmulo de toda una vida y otros pues se han ido sumando con la edad, con los años y con el tipo de actividades físicas que he desarrollado. Y así fue como entré al mágico mundo maravilloso, subversivo, surrealista, mundo del seguro social y la atención pública. Fue cuando comencé a ir a mis citas ahora con un médico familiar, que cada vez era uno diferente, hasta que llegó un tiempo en el que ya permaneció uno fijo. Después empezar a ir a tramitar permisos o solicitudes de envío hacia otras clínicas, ya sea de alta especialidad o donde hubiera un médico con determinada especialidad que necesitara pues valorar mi salud o mi condición física y emocional. Así es que ahí comenzó un viaje, una aventura que de verdad a mí me da hasta cierto punto cierta gracia, porque son cosas tan desestructuradas, algunas veces son, como ahora dicen los jóvenes, muy random, situaciones, personas, lugares que hasta la fecha de verdad me siguen asombrando muchísimo de cómo pueden llevar a cabo su trabajo en tales instalaciones y al mismo tiempo las personas, cómo es que no cuidan pues lo poco o lo mucho que se tiene en todas las clínicas a las que he asistido del Seguro Social. Con las instalaciones, con la gente nueva,
Obviamente también llegaron los médicos, las medicinas, la forma de hacer cada uno de los estudios y pues con ello mi gran sorpresa de cómo realizar los procedimientos, no entender por qué tengo que ir a este lugar a que me pongan un sello y a otro lugar que está a una distancia muy larga a que me pongan otro sello y así sucesivamente. Puestos de trabajo que desde mi poca experiencia como reclutadora o en el área de recursos humanos, pues no les hallaba mucho sentido. Como psicóloga en general, un trato tan amargo que de por sí ya vamos sintiéndonos mal y llegar a un lugar donde aparte te hacen sentir que, o sea, ¿para qué vienes? O no tienes nada de meritar lo que tienes, o inclusive no saber cómo tratar a los pacientes. Y es justamente ese punto del que se trata este video. En estos años me han atendido muchísimos especialistas, de todas las áreas. Me han atendido muchísimas enfermeras, asistentes, guardias de seguridad inclusive. Me he topado con diferentes tipos de pacientes de todas las edades, con todas las enfermedades. Me es muy impresionante cómo la salud mental en estos tiempos está a ser atendida. Las personas que se quitan la vida, las personas que viven con depresión, que están medicadas por ansiedad, que tienen muchísimo trabajo, que tienen muchísimo estrés y no han sabido cómo canalizarlo, me lleva a pensar lo muy lejos que estamos sobre la difusión de la salud mental. Consideramos que el bienestar es tener dinero, no tener problemas, tener amigos, poder subir a las redes sociales las cosas tan maravillosas que nos pasan, las cosas que vamos comprando, la superpareja que tenemos de último momento, la gran casa en la que vivimos y con estos estándares de vida más la realidad de los trabajos, de los salarios y de los sueldos, llega este choque de lo que me gustaría hacer, de lo que tengo, de lo que no puedo, de si encajo o no encajo. Y entonces un montón de estrés por las jornadas de trabajo, porque la economía no alcanza lo suficiente y otros temas que aparte se han ido agregando con estas ideas nuevas, con estas ideologías que luego se están presentando, que chocan a lo mejor con la generación pasada y la nueva, y que chocan también con los valores, con las ideas, con la ética, con la moral y con un sinfín de situaciones que puede vivir un ser humano. Antes de ser diagnosticada con bipolaridad afectiva tipo 2, que no es otra cosa más que un estado permanente de depresión, con algunos periodos o algunos días de hipomanía o energía. Ahora se trataba de conocer, de reconocer cómo se siente, cómo se experimenta, qué síntomas tiene este trastorno, que es una condición mental. Puede ser familiar, ambiental, psicológica, de vivencias propias, de experiencias, tiene muchísimas razones. Cada quien, por eso es muy importante ir a terapia, a psicoterapia, para encontrar qué es lo que hay en tu interior. Cada quien trabajará lo suyo, pero es importante que vaya a la par de la psiquiatría, es decir, la medicina, el área de la medicina que se especializa en la mente, en sus funciones, en si faltan neurotransmisores, equilibrarlos o mantenerlos parejos, en fin. También es el trastorno, además de cuestiones emocionales, ambientales y lo que traigamos dentro, también es una cuestión biológica y podemos ver los cerebros con ansiedad y sin ansiedad. Y para eso es que existe esta rama de la medicina, que se tienen muchos estigmas. Para algunas cosas dicen, ¿cómo es posible que en el año 2024 todavía esto y esto? Pues sí, todavía en este año se sigue teniendo estigmas acerca de la salud mental primero, porque como que se necesita tener un trastorno para hablar de salud mental y no es así. Y al mismo tiempo se considera la psiquiatría como algo que escuchamos que hace años se hacían cosas terribles, que escuchamos que solamente es para gente que está muy grave, muy mal, o que oye voces, que escucha, ve cosas que no existen, tiene alucinaciones auditivas o visuales, y no es así. La psiquiatría es un amplio abanico, igual que la psicología, acerca del ser humano. Y bueno, con todo esto, el mundo real. Hay días específicos para las personas neurodivergentes, para las personas con Asperger, para las personas con esclerosis, el día de que nos ponemos calcetines uno y uno de las personas con síndrome de Down, y así sucesivamente. Tenemos días tras días, concientización, campañas,
pero en la realidad, en la práctica, no sucede nada. Se queda a veces solamente en los programas, en la clase que nos dieron o en el periódico mural de la escuela, inclusive del hospital, de la clínica o en alguna lona en la calle, y de ahí no sucede absolutamente nada. Porque en la práctica, ya en la interacción con las personas, me he encontrado mucho desconocimiento. Personas que consideran que al verme con un atuendo no como el de ahorita, sino totalmente devastada, desarreglada, sin bañar, con la ropa pues demasiado desaliñada, como si viviera yo en la calle. A ese grado he caído. No es algo que me enorgullezca, pero tampoco me da vergüenza. Entonces, el verme así a muchas personas, y se los voy a resumir, los 8 años que llevo en terapia, pero también en psiquiatría, yendo a hospitales públicos, yendo a lugares públicos, las pocas veces que esto me permite hacerlo, y a un sinfín de lugares. Me he encontrado con, primero, el miedo al, uy, ya vieron lo que llegó, uy, ya vieron lo que entró, y el hacerse para atrás. Por desconocimiento, por pensar que soy una persona agresiva, o por el contrario, que que me vaya a suceder algo y que ellos tengan que estar en modo alerta por si yo llego a hacer alguna acción, alguna actividad que los vaya a hacer. También me he encontrado muchísimo desconocimiento por parte del sector salud. Es impresionante que pareciera que el único capacitado para atender emergencias mentales, por así decirlo, es el psiquiatra. Él es el único que debe entender el comportamiento humano. Desde la persona de la puerta, ya sea guardia u oficial de policía, hasta asistentes y otros especialistas, otorrino, gastro, lo que sea. Ellos se quedan como en pausa también, no sabiendo algunas veces cómo interactuar conmigo, otras veces de una manera muy tajante, no sé cómo decir, ya que se calle y que se vaya. No, de verdad, no tienen la capacidad de comprender. Y yo sé que ya son muchas cosas. Saber de su especialidad, aparte conocer lo que el instituto les pide, cumplir con las horas de consulta o lo que sea, tener una familia, una esposa, un esposo, unos hijos, en fin, son muchos roles con los que cumplen, y aparte todavía estarse actualizando en la materia que cada uno eligió, y aparte saber un poco más de las otras materias que no están especializados. Con esto quiere decir que el gastroenterólogo puede decir, bueno, ¿y a mí qué me importa saber cómo se comporta una persona con esquizofrenia, con Asperger, con el trastorno obsesivo compulsivo? Pues de mucho, porque en algún momento nos vamos a encontrar. En el área hospitalaria me he encontrado con personas que aún en el desconocimiento de posiblemente lo que son los trastornos en general, o específicamente cuando me ven, ¿qué se imaginan que tengo? Bueno, pues hay personas que aún a pesar de eso me tratan como otro derechohabiente, me tratan como persona. Pero también hay quienes dicen, pues que al cabo ya está así, pues ya, ¿qué más da si la atendemos, si no la atendemos? ¿Qué más da si le damos un tratamiento adecuado, si actuamos a tiempo? Pues ya está así, ya no hay mucho que hacer aquí. Vamos mejor por alguien joven, que sí tenga ganas de vivir, que no tenga ideas de autoeliminación. Y entonces el sector salud es el menos preparado para atender estas causas. Y yo como persona, como paciente y al mismo tiempo como psicóloga, me es impresionante ver la realidad. Sector salud más aún. Si las personas que están cerca de la vida y de lo contrario de la vida, que están cerca de darnos la cura, por así decirlo, atender a nuestras necesidades, no están lo suficientemente preparadas en estos temas, ¿qué podemos esperar de la sociedad donde hay tanto bullying, donde hay tanto acoso, donde hay tanta violencia, agresividad? En la calle, en los establecimientos de comida, en los paseos públicos principalmente, y también en los privados, hay también esa resistencia de decir, ¿ya vieron lo que llegó? Miren cómo viene, miren cómo está. Ese temor primero.
pero aún así me he encontrado con muchas personas que además del aspecto que luego me cargo, además verme la cara así, cuando estaba muchísimo más de este lado, mi rostro, y la lentitud con la que hablo. Entonces, lenta para hablar, con la cara así, más el aspecto, pues no ha llegado quien lo diga, pero con su actitud, con su mirada, pues inmediatamente me hacen sentir como, "Tú aquí no", o "ojalá te vayas rápido", o "¿qué quieres?". Me he encontrado con personas que me han atendido muy bien, inclusive que me han ayudado, o sea, me han preguntado si necesito algo, si necesito que me expriman el limón, si necesito que me pasen una cucharita, una servilleta, lo que sea. También los comprendo, porque hay mucha desinformación, hay muchos creadores de contenido que no tienen las bases científicas ni tampoco institución que los avale como que tiene una formación académica y con todas estas ideas que cada quien decide qué creer y qué pensar, pero con todas estas posibilidades reales, ficticias, charlatanes o no, aún así hay un mundo de posibilidades en qué creer, en qué no creer, qué te puede gustar. Y solamente lo único que provoca es confusión. Muy importante que sigamos aprendiendo, que conozcamos más, puesto que así como dicen que es que en la época de antes se utilizaba esto, esto y esto, y ahora ya no se ve mal que una mujer haga esto, que un hombre haga esto, pues también deberíamos de tomarlo en cuenta y de pasarlo al sector salud y que fuera más normal o más común o más natural ver a una persona de talla pequeña, a un niño, a una jovencita con síndrome de Down. No seguir con la mirada a las personas que tienen parálisis cerebral u otras comorbilidades y condiciones con las que si nos hubieran preguntado, pues no decidimos nacer así. Aquí estamos, aquí existimos y aquí vamos a seguir por un tiempo y nos vamos a encontrar en algún punto de la vida, en esta ciudad, en la otra, o en un viaje o en el mismo hospital. Por ello, les invito a que sigan formándose, a que busquen información verídica acerca de cada una de las situaciones, así brevemente, con fuentes fidedignas y confiables en las que ustedes se puedan apoyar. Ya que en una ocasión fui a una clínica del Seguro Social de alta especialidad y por cuestiones, no sé si políticas, económicas, de seguridad, no lo sé, de un tiempo para acá están oficiales de policía, inclusive no sé si llegó a estar bueno, no sé qué rango tengan, pero son oficiales de policía. Y me vieron como muy sospechosa o como muy desubicada, no lo sé. Se acerca una oficial de policía, claramente vi la indicación que le dio uno de los oficiales, hombre, le hizo una señal con los ojos y con la cabeza, ella me abordó y me preguntó que si andaba solita. Yo ya iba de salida para esto, ya había hecho algunos trámites y le dije que pues sí. Y me preguntó que por qué, ¿verdad? Y dije, pues porque vine a arreglar unos papeles y a rectificar una fecha de consulta. Entonces yo ya me iba y me preguntó que con quién me iba a ir, con quién venía. Le dije, pues con mi papá. Como él estaba en el carro esperándome, pues obviamente no estaba ahí cerquita. Y yo ya volteé a todos lados como diciendo, yo no veo a nadie. Y bueno, ya, me fui. El caso es que ellos como servidores públicos, no nada más del sector de seguridad, sino que también del sector salud y del sector privado y de la comunidad en general, necesitamos entender que habemos otro tipo de personas que sí nos llaman muy bonito, neurodivergentes, pacientes psiquiátricos, personas con discapacidad mental, auditiva, visual, física, y nada más así como de, pues ellos ahí están. Pero necesitan entender, como en este caso que a mí sucedió, que las personas que tenemos algún tipo de condición, ya sea mental o física, necesitamos llegar a ser independientes lo más posible que se pueda, puesto que no siempre vamos a tener un cuidador, no siempre vamos a tener dinero para contratar a una persona que nos acompañe, que nos lleve, una enfermera, por ejemplo. No siempre lo va a ver y que tengamos la capacidad como sociedad de acoger a las personas que tenemos alguna comorbilidad mental o física, que al menos sepamos qué decir, qué no decir, cómo tratar, cómo apoyar en casos de crisis o en casos de no crisis,
más o menos entender qué podemos hacer. Todavía hay mucha confusión en qué hacer cuando una persona tiene una convulsión, ya sea por epilepsia o que haya sucedido de momento, que si le sacas la lengua, que si se la detienes. Todavía hay como ese choque de información, pues cuanto más en los trastornos mentales o en las condiciones, ya sea enfermedades genéticas, algunas malformaciones de nacimiento. Hay muchísimos temas de abordaje, inclusive con solo llevar un bastón, una silla de ruedas o una sonda urinaria. A veces las miradas son tan indiscretas que incomodan. Ahora, tener un trastorno pues más notorio, más místico para algunas personas que no conocen lo suficiente, pues es muchísimo más misterio, más peligro y más como mejor me alejo antes de que vaya a suceder algo aquí y me vaya a tocar, no sé, un golpe o alguna agresión. Personas que vivimos con alguna comorbilidad física o mental, algún trastorno, algún síndrome, además de que necesitamos ser lo más independientes posible y que tengamos la seguridad de que fuera de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros familiares, hay una sociedad que nos puede dar apoyo, que nos puede blindar en casos de emergencia o de que necesitemos algo. Todos estos años en los que he vivido con diferentes comorbilidades y que se ha potencializado o que se ha hecho demasiado evidente a partir del diagnóstico de bipolaridad afectiva tipo 2, he podido ver, convivir, comprobar muchísimas cosas, observarlas sobre todo también, que hay muchas personas, además del desconocimiento, del desinterés muchas veces, de el alejarse, de tener miedo, también he visto mucha burla. Nadie merece pasar por una burla porque no sepa matemáticas, porque no contestó bien la pregunta en el pizarrón, porque no se supo tal respuesta, porque la dijo mal. Desde ahí hasta el que tiene un empleo pues más sencillo, otro que tiene un puesto más alto, y de ahí alguien que goza de muy buena salud y de otra persona que batalla para hacer ciertas actividades. Entonces, qué difícil hacer entender a las personas que, o al resto de la población, o a ciertas personas, que quienes vivimos con la comorbilidad, con algún trastorno o con algún síndrome, nosotros no pedimos nacer así, o no fue el sueño de nuestros padres mientras que nos estaban gestando o haciendo, fabricando. No fue como el deseo de sí, ojalá que venga súper mal, ojalá que cuando llegue a cierta edad padezca cierto trastorno, ojalá que en el parto se complique y que tenga ciertos problemas con el oxígeno y que por tanto tenga tal discapacidad, o que los genes muten y tenga un cromosoma de más y que sea Down. Realmente esos deseos no están presentes en nuestros padres, y con esto no quiero que se malentienda, más bien quiero decir que no nos desean el mal, que no desean que llevemos una vida de tormentos y de sufrimientos por no encajar en una sociedad que ya está establecida de tal manera que una sociedad que no te va a apoyar, una sociedad que se va a burlar de ti, una sociedad que prefiere mantenerse al margen antes de informarse, formarse para poder saber cómo actuar en ciertos momentos. Si los terremotos, que ya se tiene, bueno, en las zonas que son sísmicas, si ya se tiene años sabiendo no correr, no empujar, no grito, bajar por las escaleras, si ya se tienen ciertas medidas y aún así durante el momento hay gente que no las cumple, hay simulacros constantemente para irnos reaprendiendo y reforzando este aprendizaje, bueno, pues ¿qué nos puede esperar a nosotros? Que a veces no podemos hacer ciertas cosas ni con la misma rapidez que tú las haces, ni con la misma exactitud o nada de perdido. No estamos en este mundo para que nos, ay, pobre ten, tampoco. No estamos en este mundo para decir, es que tú eres un angelito, tengo mi vida, punto y se acabó. Con lo que puedo, con lo que no puedo hacer. Si tú me puedes ayudar en algo, estará excelente. Pero si no me vas a ayudar, si no vas a tener, no empatía, porque tú no puedes saber lo que yo estoy sintiendo si tú no te has enfermado al menos de algo similar. Tú no puedes saber lo que se siente a lo mejor tener una discapacidad física por un accidente, alguna amputación de algún miembro, alguna extremidad. No puedes tener la empatía porque tú estás completo. Más bien compasión, misericordia, educación. Falta mucho
en una sociedad que primero te juzga y después te apoya, en una sociedad que no le interesa seguirse formando, seguir aprendiendo más cosas de fuentes fidedignas y de personas realmente formadas en ciertos temas para poder así entonces apoyar. Muchísimas veces he recibido comentarios de no, es que tú estás así porque el demonio está dentro de ti, estás poseída. Tú estás así porque vienes cargando de tu árbol genealógico esta información. Tú estás así y ese tipo de cosas, pues gracias, pero a mí no me edifican. Al contrario, bueno, yo estoy así por culpa de mis ancestros. No vengo a reparar nada. Yo no vengo a hacerme responsable de las decisiones o de la vida que tomaron mis antepasados. Posiblemente traiga guardada algo de información genética que me haga propensa a ciertas enfermedades, a ciertos síndromes o tener ciertas tendencias a algunas comorbilidades. Pero de ahí a que yo venga a reparar, a sanar a todos los anteriores, es una carga muy pesada, hablando psicológicamente. Es por culpa del mercurio, quítate las amalgamas, póntelas de resina, que si es por el agua que estás tomando, mejor bebe esta. Es una confusión terrible. Necesitamos aprender también a basarnos en la ciencia. Lo importante es aprender qué es este trastorno, cómo se manifiesta, cómo lo estoy viviendo yo y cómo necesito la aportación de los demás. Yo acudí a muchos tipos de terapias alternativas y les agradezco infinitamente a cada uno porque yo me edifico más de las personas que de cualquier otra cosa, de su experiencia de vida, de cómo tratan a los pacientes, de su espíritu de servicio. Y con todos estoy muy agradecida porque en determinado momento me ayudaron muchísimo. Estuvieron conmigo, me apoyaron, también me apapacharon, porque no, me escucharon y pues me dieron sus terapias y que en su momento estuvieron súper bien. Hasta la fecha, después de haber probado todas las terapias alternativas más conocidas, unas evidentemente por cuestiones éticas, morales y religiosas inclusive, pues no. Con las que probé, que fueron suficientes, me ayudaron en su momento. Lo que hasta la fecha me tiene en pie, me tiene con vida y estable, ha sido la medicina y la psicoterapia. Muy importante encontrar, muchas respuestas están en nosotros, otras necesitamos que vengan y nos apoye ese medicamento con las cuestiones de los neurotransmisores, que no deja de ser química, que no deja de ser biología. En este tiempo ha habido muchos estigmas, muchas señalizaciones, muchísimas explicaciones, muchísimas posiciones del por qué llegué a estar como estoy. Será un castigo divino porque es que tú eras bien así, así, así y mira cómo terminaste, por eso estás así. Pero pocas personas han sido las que realmente se han quedado conmigo a pesar de que a veces no quiero salir, les cancelo en el último momento o no quiero hablar. Muchas personas siguen conmigo a pesar de todo y con todo, y otras se han ido sumando de una manera padrísima para edificar mi día a día. Muchísimas más son las que se fueron porque ahora sí que no soportaron. Hasta el día de hoy no están conmigo por desacuerdos, malos entendidos, pero sobre todo ellos traen la premisa de ya no eres la que nos dabas, la que nos ayudabas, la que nos hacías, la que nos comprabas, la que daba en general. Ahora, como soy yo quien está necesitando ayuda, escucha atenta, comprensión, cero juicios, pues es muy difícil y por eso me quedé con muy pocas personas a mi alrededor. Y también agradezco mucho a mi círculo muy apretado de amigas, a mi red de apoyo, que son las personas que se quedaron, son las personas que se han ido sumando a estas poquitas que decidieron quedarse, porque yo ni las voy a obligar a que estén conmigo, ni tampoco a que no se vayan. Estas poquitas personas que son mi red de apoyo, de verdad que les agradezco con el alma haber estado conmigo en mis peores momentos, guardar silencio conmigo, pero sobre todo, no decir échale ganas, ni tampoco seguir los juicios morales, religiosos, espirituales, profesionales inclusive, de ningún sentido. Y les agradezco a ellos también por estar al pendiente de mí, por no chiquearme en el sentido de, vamos, tú naciste para demostrarle al mundo que nada. Yo tengo una vida
que he vivido muchas cosas muy interesantes, muy padrísimas, que llegó un punto de mi vida misma que me llevó por otra dirección, pero sigo siendo yo, que no me han hecho ni menos de, ay, pobrecita, se enfermó. ¿Se acuerdan cuando era esto y aquello? E íbamos para acá, íbamos para allá y hacíamos, ay, jaja, qué risa. No me han ubicado en una posición privilegiada de, ay, no hay que decirle nada porque después se altera. O tampoco en el de, ay, pobrecita, mira cómo sufre. Ni lástima, ni tampoco en un pedestal, ni nada. Sino seguirme tratando como la mujer que soy. Y eso me lleva al último punto. Nadie en esta vida debe perder su dignidad de ser humano. Ni porque le falte alguna parte de su cuerpo, rostro, extremidades, ni porque no pueda realizar algo, ni por su condición social, ya sea que viva en la calle o que tenga una mansión muy grande no sé dónde. Nadie en este mundo, en esta vida o mientras que esté vivo, incluso ya después, cuando solamente sean restos humanos, nadie debería de pasar por la indignidad de ser tratado mal, de darle un mal diagnóstico, de no atenderle a tiempo, de jugar con su salud, ser un experimento, a ver si puedo, a ver si no puedo, ni tampoco ser la burla de los amigos. Y pues obviamente nadie debería pasar sus procesos o sus procedimientos, ya sea de enfermedad, de duelo, solo. Siempre habrá alguien que se quiera quedar, siempre habrá algún grupo, alguna asociación, alguna institución que te pueda dar contención. Y también siempre habrá un profesional de la salud que esté contigo, que te apoye, que te motive, que te impulse y que también te dé el tratamiento adecuado, idóneo para ti, para tu salud, para que estés bien. Este video ha sido una de mis reflexiones. Si contara cada cosa que he visto en el Seguro Social, es impresionante. También las cosas que me han hecho reír, porque digo, es que no puede ser. También las personas que no han sido nada nutricias, entiéndanlo, no son nutricias a veces, que no aportan nada, que solamente son críticas, juicios y, o cuando se trata del área médica, ¿verdad? Que no dan su aportación, que no están floreciendo desde su trinchera, que diagnostican mal, que dan mal medicamento, que no dan el seguimiento que necesitan. Yo entiendo que todos estamos cansados, todos traemos cosas en nuestra cabeza, pero necesitamos parar entonces un momento y ver que lo que estamos haciendo está dando frutos. Si la persona que soy me está dando frutos o problemas, si soy una persona nutricia, como un pan delicioso, rico, sabroso, que a las personas les agrada mi compañía. Y para eso pues hay que tener sanidad, equilibrio y muchas cosas más. Invito a que sigan formándose en todas las áreas como persona. Eso les va a ayudar mucho en el área espiritual, en el área física, en todas las áreas. Y también en pro de los demás. Se supone que para estas fechas, para estos años, para este siglo, para este milenio, deberíamos de tener una sociedad muy distinta. Y entonces, ¿qué pasa cuando se le aplaude mucho a ciertos grupos, cierta población, cierta comunidad? Y los días específicos para, hoy conmemoramos la salud mental, hoy conmemoramos el Día Internacional de las Personas así, y las personas así, y no tienen ningún eco, ninguna trascendencia en nuestros oídos, en nuestra cabeza, y mucho menos en nuestro corazón o alma. Necesitamos seguir formándonos como personas, como seres humanos, con conocimientos, sí, pero también desde el área humana. ¿En dónde estamos situados? ¿En dónde estamos parados? ¿Qué estamos haciendo? Somos piedra de construcción, de edificación, o somos una gran piedra de tropiezo que no dejamos avanzar, que no se nutre la gente con nuestra presencia, y mucho menos aquellas personas que les cuesta, que se nos dificulta realizar aquellas actividades que a lo mejor antes podíamos hacer o que nunca hemos podido hacer y te necesitamos. Espero que les haya servido de reflexión y nos vemos en la próxima.